¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al segundo Ateneo de Ciencia del Departamento de Ciencias Básicas. Saben, empezamos el año pasado en el segundo cuatrimestre, la intención es hacer uno por cuatrimestre como mínimo, y hoy nos honra el doctor Juan José Casal, que es doctor en farmacia y especializado en química medicinal. Es miembro de la carrera de personal de apoyo del CONICET, en el Instituto de Fisiología y Biofísica Bernardo Hussein, de la Facultad de Medicina de la UBA. Como ustedes saben, son estudiantes de la química orgánica en varias de nuestras carreras, así que nos honra su charla y su buena disposición para aceptar en realidad la invitación de este Ateneo. Así que sin más, los dejo con Juan José. Bueno, él ha pedido que interaccionen con preguntas en el momento, así que los invito a participar. Bueno, muchas gracias. Sí, repito, cualquier cosa que no se entienda o algún concepto medio raro, pregunten. Traté de hacer lo más genérico posible esta presentación, así que si hay alguna duda acerca de, más profunda acerca de las metodologías o algunos conceptos, me preguntan y sí, ahí está si se viera más grande, está mi mail, está ahí el trabajo. Bueno, entonces la charla de hoy va a ser diseños modernos de medicamentos, ciencia, datos y simulación. Vamos a ver qué significa, bueno, obviamente qué significa diseños modernos de medicamentos, qué parte está la ciencia, pero más importante, dónde están los datos y dónde está la parte de la simulación. Y ahí es cuando no funciona. ¿Viste que puede fallar? Puede fallar. Tenía que pasar, ¿eh? ¿Qué te dije? Ahí está. No, se había salido sí, perdió el foco, se veía, pero perdió el foco. Bueno, entonces, bueno, todo esto surge por la plata. Lo más importante es la plata, mucha plata. El desarrollo tradicional de fármacos toma alrededor de entre 10 y 15 años. Y unos casi 3.000 millones de dólares. Ahora, 3.000 millones de dólares no en total, sino por cada molécula, por cada fármaco que ustedes quieren producir, son 3.000 millones de dólares que tienen que gastar. Va a estar involucrado no solo lo que hacen en el laboratorio, sino todo lo que viene después, que es la parte de la burocracia. Esos son miles de millones más. Toda la publicidad y el lobby son otros miles de millones. Así que bueno, hacer un fármaco, hacer una droga no es solamente estar en un laboratorio. Lamentablemente la tasa de éxito global es menor al 10%. A veces el 1% de las moléculas que se diseñaron al principio solamente llegan al mercado. El modelo tradicional se basa en un cribado, ¿sí? Se basa en un filtrado, un filtro aleatorio. Agarramos moléculas que nos parecen lindas, las probamos y seguimos adelante. Y a veces funciona y a veces no. Es más, vamos a ser sinceros. La mayor parte de los medicamentos se desarrollaron de esa manera, ¿sí? No es un sistema malo, solo que, bueno, ahora vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, como para tratar de cambiar eso. Y en el modelo clásico vamos a ver algunos problemitas que tiene, pero bueno, se quiere actualizar para tener enfoques predictivos, rápidos y éticos. Vamos a tratar de ver qué significa éticos. En esta diapositiva lo que se ve es el típico camino que nos lleva a una droga. Y cuando hablamos de una droga estamos hablando de que llegue a la farmacia y lo tomemos. No todo lo anterior, o sea, tiene que ser todo el camino entero. Desde que a alguien se le ocurrió hacerlo hasta que entró en comercialización. Pueden empezar por unos
no sé, 2 millones o 3 millones de compuestos orgánicos posibles y se van reduciendo, ¿sí? Toda la parte que viene antes de probar en humanos se llama fase preclínica y cuando se prueban en humanos se llaman fases clínicas. Durante la pandemia se hizo bastante conocida esa parte de preclínica, clínica, fase 1, fase 2, fase 3, porque acá se probaron vacunas. Así que eso es relativamente conocido. Pero bueno, entonces tenemos toda una parte de investigación básica que involucra el descubrimiento de la droga. Después tenemos todos los estudios preclínicos, donde se hacen estudios en animales y en cultivos. Y una vez que todo esto dio bien, dio hermoso, es una molécula espectacular, cura el cáncer, cura todo, todas las enfermedades que existen, hay que pasar en humanos. La fase 1 es en humanos sanos. Una de las características que tiene la fase 1 es que no son todos los humanos, son solamente el 50% de la población. O sea, los machos, ¿sí? Dentro de los XX, bueno. Tienen que ser hombres, tienen que ser sanos, tienen que estar entre 25 y 30 años. Ya empezamos a ver que hay una restricción bastante importante. Bueno, ¿eso por qué es? Porque acá en esta fase, en la fase 1, lo que se ve es si la droga se distribuye bien en el cuerpo, si llega a donde tiene que llegar, si sale como tiene que salir, cuáles son las dosis que son tolerables por el organismo. Ahí se ve en la fase 1. Si todo eso sale bien, si no mataron a ninguna persona, pasa a la fase 2. ¿Sí? En la fase 2 ya preparan, ya usan pacientes. Ya usan gente que necesita ese fármaco. Y ahí se empieza a ver realmente la efectividad de su droga en una persona entera. La fase 3 ya se utilizan una mayor variedad de personas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Bueno, al final de todo esto queda una droga. Empezamos con 2 millones, quedamos con 1. Y se gastaron 2.000, 3.000 millones de dólares solamente en hacer esto. No es muy lindo. Después lo cobramos, el miligramo lo cobramos mucho, ¿no? Eso es otra cosa. Y después tiene algo que se llama fase 4, que es directamente cuando el fármaco sale con la cajita al mercado. Y eso puede ser lo mejor que les puede pasar o lo peor que les puede pasar, porque ahí se libera a la población en general. Y pueden aparecer efectos que tal vez son bastante peligrosos. Pero ¿qué pasa? Notemos que acá hay algo chiquitito, que dice Valle de la Muerte. ¿Qué pasa? El Valle de la Muerte es lo que ocurre entre la fase preclínica y la fase clínica. Acá probamos en cultivos de células. Acá probamos en hongos, en bacterias. Acá probamos en animales. Hay un gran salto cual y cuantitativo entre pasar de la fase preclínica a la fase clínica. A veces el fármaco falla en la fase 1. O sea, las personas sanas lo toman y lo eliminan como si nada. Lo toman y lo metabolizan y desaparece del cuerpo absolutamente. Lo toman y se mueren. Eso es malo, ¿sí? Eso hace que, listo, ya está. La droga esa no sirve para nada. Se terminó. Y acá gastaron miles y miles de millones. Si pasa a la fase 2, se lo dan a una persona que tiene una enfermedad, una patología. Si descubren que es muy segura, pero que no hace nada, acá donde se acaba de eliminar esa droga del estudio. Si pasa a la fase 3, y resulta que no tolera tanta variación de metabolismo, pesos, edades, condiciones fisiológicas, etnias, alimentación y todo eso se detiene en la fase 3. Y la fase 4 es lo que se hace todos los años. Todos los años las empresas tienen que notificar al ANMAT o al organismo de control que sea cuál fue la aparición de los efectos adversos. Esta parte se llama farmacovigilancia. Bueno, entonces el problema es este, el Valle de la Muerte. ¿Qué es el diseño racional? Recordemos que acá el diseño tradicional era más o menos
una mezcla de drogas, agarramos la que más nos gusta y la probamos. Y avanzamos. El diseño racional lo que trata de hacer ya no es basarse en la molécula en sí. No es agarro una molécula que me gusta, sino tratar de pensar más en la enfermedad, en la patología o en la situación fisiológica que ustedes quieren alterar, quieren cambiar. Eso se llaman blancos. El blanco es a lo que ustedes quieren apuntar. Los blancos en general pueden llegar a ser proteínas. ¿Sí? En general los blancos de muchos fármacos son proteínas. Esas proteínas son estructuradas, si habrán tenido, bueno, química orgánica, ya habrán visto lo que son las proteínas, pero bueno, tienen una estructura tridimensional. Bueno, la estructura tridimensional lo que hace o lo que nos permite es tratar de entender cómo funcionan esas proteínas. Qué procesos catalizan, cómo se relacionan con otras proteínas, cómo son modificadas por cómo son atacadas por las modificaciones post-transcripcionales, en fin, hay un montón de cosas. Bien, entonces necesitamos la estructura tridimensional de esa proteína. Y para eso lo que se usa es tratar de predecir o determinar la estructura tridimensional de la proteína, la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. Y luego, en base a esta evidencia, al blanco, a la resolución, o sea, la determinación de qué proteína es, y se hace el diseño específico de ligandos, o sea, moléculas que se unen a esta proteína de una forma específica, que no se una a otra cosa. Una molécula que se une a muchas cosas al mismo tiempo, puede que querramos que haga eso, pero la mayoría de las veces no. Cuando se une a otras cosas que no queremos, suelen aparecer lo que llamamos los efectos. Bien, ¿cómo sería entonces el pipeline o los pasos que vamos a hacer en el diseño racional? Son una serie de pasos que, si bien acá tienen una flechita, en realidad no son necesariamente en ese orden, pero sí son todos. No necesariamente en ese orden, pero sí uno tiene que hacer todo. Después vamos a ver por qué vamos a tener que hacer todos. Implica entonces, como decíamos antes, identificación del blanco terapéutico, el modelado estructural, o sea, yo sé que hay una proteína que es cuando está funcionando mucho, cuando está muy activada, produce cierta patología. Si a esa proteína la inhibo, o sea, detengo su actividad, voy a poder detener ese efecto. Bueno, entonces, lo primero que tengo que tener es la estructura de esa proteína, estructura tridimensional de esa proteína. En base a eso, estudiamos esa estructura y vemos qué se puede unir. ¿Sí? Eso se llama cribado virtual. Acá vemos diseño de nuevo, después vamos a ver qué significa eso. En donde tenemos una batería de un montón de compuestos que, una cosa, no existen. Todo esto estamos tratando de hacerlo en una computadora. Cuando hablamos de compuestos, en este caso son simplemente ceros y unos, dibujitos, no existen. Después se trata de estimar que también se une al blanco. Después se trata de estimar cuáles van a ser sus propiedades tóxicas. Y ahí se hace de todo esto la validación en los modelos in vitro, que vamos a ver qué significa. Y por último, cuando todo esto sale bien, llegamos a la parte de los estudios clínicos y después los estudios regulatorios. Pero esto no es una flechita que necesariamente tiene que ir así. Puede volver en cualquier momento. ¿Sí? Este proceso se dice que es iterativo y se retroalimenta a sí mismo. El proceso aprende de sí mismo y va mejorando. Y una vez que ya tienen mejorado este proceso, lo pueden aplicar a otra droga o a otra patología. Bien. Existen dos tipos de
búsqueda de fármacos. Uno que se dice que está basado en el ligando, que sería en la molécula. Por ejemplo, a ver, pensemos en algún ejemplo claro. Las anfetaminas, ¿conocen las anfetaminas? Yo sé que es un pésimo ejemplo. Vamos por ese ejemplo. Son más conocidas. Las anfetaminas. Las anfetaminas son básicamente todo un grupo de moléculas que tienen efecto en el sistema nervioso central. Bueno, resulta que todas esas anfetaminas que tienen efecto en el sistema nervioso central tienen una estructura en común. ¿Sí? Entonces, reconociendo esa estructura, pueden predecir que la molécula va a tener efectos en el sistema nervioso central. Eso es basado en el ligando, pero no saben dónde va a actuar. Saben que va a ser el sistema nervioso central, saben que los va a poner contentos, saben que los va a poner excitados, saben que van a amar a todas las personas, dependiendo del tipo de anfetamina, pero no saben realmente qué es lo que hace. Pero ya es un inicio. Conocen el efecto terapéutico de la molécula. ¿Y qué pasa? Pueden empezar a estudiar, ¿sí?, qué relación hay entre la estructura de la molécula y la actividad biológica de esa molécula. Todas las moléculas que tienen, que son parecidas a una anfetamina, actúan en el sistema nervioso central. Si yo modifico cierta parte de la molécula, esa actividad sube o baja. Si cambio tal parte de la molécula, en vez de producir excitación, produce depresión. Ahí ya ustedes, modulando o cambiando ciertas partes de la molécula, van a poder ir modulando la actividad de eso. Pero de nuevo, no saben dónde está actuando. Pero esto ya es muchísima información. Muchísimo, ¿sí? Es muy importante. Muchos de los fármacos que conocemos fueron diseñados originalmente de esta manera. Bien. La otra forma de tratar de diseñar fármacos es a través de algo que se llama el diseño basado en la estructura. En este caso lo que estudiamos es el blanco de acción. Y para estudiar el blanco de acción obviamente tenemos que saber cuál es. Para saber cuál es hay un montón de estrategias. Muchísimas. Desde anular un gen en un animal hasta conocer todas las rutas metabólicas que sigue algún proceso biológico. Bueno, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa el docking molecular y la simulación de dinámica molecular? Bueno, si nosotros tenemos una proteína y le queremos pegar una molécula chiquitita, tenemos que saber si esas dos cosas se unen. Bueno, eso se llama acoplamiento. Cuando hay dos cosas que se juntan entre sí. ¿Qué tan fuertes se junten? Me va a poder decir qué tan bueno es lo que yo estoy inventando. Cuanto más fuerte se una, mayor va a ser el efecto sobre esa proteína o sobre ese blanco. Eso es el acoplamiento molecular. Que, si bien parece medio complicado, es bastante sencillo de hacer. Afortunadamente, todas estas cosas las podemos hacer en cualquier computadora. No necesitamos una supercomputadora. Eso es lo bueno, lo interesante. Después vamos a ver que, no sé si alguien es gamer por acá, pero con una compu gamer ya se pueden hacer todas estas cosas. Es más, se hacen de esa manera. ¿Sí? Nosotros cuando compramos computadoras para hacer todos estudios de bioinformática, específicamente vamos y compramos las gamer y todas las lucecitas, pero una vez sí me dejaron comprar una con lucecitas. Estuvo muy bueno. Bien, pero esto, el acoplamiento es simplemente tengo la proteína, tengo el ligando y lo junto. Pero la verdad es que estas cosas, estas moléculas, se están moviendo, no están fijas. No son rígidas, no son dos pelotas que simplemente se acercan.
se mueren. Eso significa que para estudiar mucho mejor la interacción, tengo que ver qué pasa en el tiempo con esa interacción. Si los juntos se separan rápido, si se juntan, una de la molécula chiquitita afecta realmente a la molécula grande, bueno, eso se llama dinámica molecular. Y básicamente, si se acuerdan de física, las leyes de Newton, es simplemente aplicar eso. Aplicar las leyes de Newton a los átomos, pensándolos como bolitas y resortes. Nada más. Bueno, nada más implica miles de millones de cálculos por segundo. De ahí viene el uso de la GPU. Pero piensen que es como jugar un juego de que tiene alta resolución. ¿Vieron cuando hay juegos que simulan partículas? Que se puede ver cómo brillan o cómo cambia la luz, el humo y todo eso. Bueno, eso es una dinámica molecular. Básicamente es eso, así que no voy a decir que jugar juegos, no voy a decir que jugar juegos es hacer una dinámica molecular, pero tiene exactamente los mismos principios físicos. Bien, esta dinámica molecular puede durar nanosegundos, puede durar microsegundos, o puede durar milisegundos o segundos. ¿Sí? Todo eso va a requerir diferentes niveles de complejidad del estudio. Normalmente cuando uno estudia moléculas grandes y moléculas chiquitas, se detiene en los nanosegundos. No es nada. Pero ese nada, un nanosegundo les puede llevar, no sé, 2 días tratar de simular. Es muy, muy difícil esto. Entonces, ya tenemos si la molécula que yo propuse se puede unir a ese blanco. ¿Sí? Y si se une, lo suficientemente fuerte. Pero claro, si recordamos esa partecita del Valle de la Muerte, que era entre la clínica, la preclínica y la clínica, que la clínica era cuando ingresaban las moléculas a las personas, bueno, resulta que una molécula, cuando entra a nosotros, cuando tomamos cualquier cosa, un fármaco específicamente, sufre todo un proceso. Ese proceso se llama ADMET, que es absorción, distribución, metabolismo, eliminación y toxicidad. O sea, la droga la tomamos, se absorbe, pasa a todo el cuerpo o a alguna parte del cuerpo, se metaboliza, el metabolismo, sí. ¿De qué cantidad de partículas estamos hablando cuando hablas de las simulaciones y las leyes de Newton? Muy poquitas. Muy poquitas, serán 100.000 átomos, 200.000 átomos. O sea, una molécula es la del medicamento. Sí. ¿Y cuántas son las otras que serían la prueba, no? El blanco. Depende de tu blanco. Hay proteínas que tienen estructura cuaternaria que hace que sean varias acopladas. Y después tenés proteínas que son solo una. Entonces, no sé si se acuerdan de la estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Sí. Sí. No. Sí, yo no la hice. Ah, bueno. Es una buena pregunta. O sea, si tu proteína funciona estando asociadas a otras, vas a tener que simularla asociadas a otras. Si tu proteína funciona flotando en agua, o sea, disuelta en agua, lo único que tenés que hacer es simplemente la proteína disuelta en agua. Si tu blanco está unido a una membrana, a la membrana plasmática de las células, vas a tener que simular esa proteína unida a la membrana plasmática. ¿Sí? Depende de cómo sea el modelo de la patología que vos estás desarrollando, vas a tratar de simular el entorno y la estructura de la proteína en ese estado. Eso es. Entonces, a veces puede que tengas muchas proteínas unidas y quieras saber qué le pasa
cuando se acerca tu molécula, tu fármaco, o no, o tal vez es una sola. Es bastante complejo. Por eso insisto, esa parte requiere saber nuestro blanco. Y saber nuestro blanco no es solo saber la proteína, es dónde está, qué es lo que realmente hace. O sea, por eso no esto requiere un montón de investigación. Pero sé que igual después vamos a ver ejemplos que hacen que, por más que sea exhaustivo, es mucho más rápido que el otro método. ¿Qué era? Entonces, tenemos que, teníamos eso, distribución, metabolismo. El metabolismo es cuando la droga entra y nuestras enzimas, nuestro cuerpo la modifica. Una vez que la modifica pueden pasar varias cosas, pero la mayoría de las veces cuando las modifican es para eliminarlas. Hay varios lugares por donde es eliminada las moléculas. Una de ellas es la orina. La orina es uno de los lugares, una de las formas de eliminación más comunes de orina, de moléculas. Y a eso se refiere la excreción, ¿sí? Incluso algunas, es interesante, pero algunas se eliminan por los pulmones. Bien, ¿a qué viene lo del Valle de la Muerte? Porque resulta que el 40% de las fallas en la creación de medicamentos es justamente en estas propiedades, en las propiedades Aument. O sea, la molécula la tomamos y se distribuye y no llega al lugar donde tiene que llegar. Si yo tengo una molécula que sirve para combatir el cáncer, molécula para combatir el cáncer, y tengo cáncer de próstata, ¿sí? Pero la molécula va al hígado y se queda ahí. Pero yo descubrí que mi molécula en realidad sirve para combatir el cáncer de próstata y es espectacular. Pero cuando la tomo se va al hígado. No sirve para nada eso. Entonces, ahí falló por la distribución. Tomo una molécula, la cafeína, por ejemplo. La cafeína es un fármaco. Uno no le presta mucha atención, pero es un fármaco. Produce activación del sistema nervioso central. Pero ¿qué ocurre? Es muy rápido de eliminar. Es extremadamente rápido. Se metaboliza muy rápido, se elimina muy rápido. Entonces, ¿qué pasa? Esos efectos son mínimos. Duran un poco y después desaparecen. Entonces, muy linda la cafeína, pero en realidad no sirve como fármaco. Lo tomamos rápido, se elimina rápido. No sirve para eso. Después, hay algunas moléculas que cuando sufren ciertos metabolismos se desactivan. Ustedes en la placa de Petri, veían que funcionaba perfecta la molécula, pero cuando se la dan a una persona, el hígado agarra, la modifica y ya no sirve para nada, simplemente se desactivó. O a veces pasa lo contrario. La toman y la actividad se incrementa un montón. Y ustedes nunca tomaron en cuenta eso. ¿Qué pasa? Van a empezar a aparecer los efectos adversos. Y en cuanto a toxicidad, también hay varios ejemplos. Una de las moléculas más, digamos, conocidas es el paracetamol. ¿Lo conocen, no? Bueno, el paracetamol es muy lindo, pero tiene algo muy particular. Es extremadamente tóxico. En el hígado, superar cierta cantidad de paracetamol en un día hace que el hígado empiece a metabolizarlo y al metabolizarlo genera ciertos subproductos que empiezan a dañar el hígado. Y eso puede llegar a producir una hepatitis fulminante, o sea, se mueren. Y solo por paracetamol. Uno piensa que no hace nada. Bueno, la dosis son, no hay que tomar más de 1 gramo por día porque... y menos combinarlo con alcohol. Esa es la otra que uno no toma en cuenta. ¿Qué pasa? O sea, que tenemos que saber, que eso se averigua en las fases posteriores, ¿qué pasa si tomo alcohol cuando estoy tomando un fármaco? Y eso se averigua mucho después. Nadie va a estar en la fase 1 dándole alcohol
al que está haciendo la prueba. Es una locura eso, pero después sí se descubre. Bueno, entonces todo eso falla en la distribución, la toxicidad del metabolismo, o hay algo interesante, que es la toxicidad animal. Vamos a ver que esto está tratando de revertirse, pero tradicionalmente cuando uno quiere probar los medicamentos se prueba en animales. No busquen ensayos viejos porque van a ver que los proban en perritos y cosas así. Perros, gatos, chimpancés, conejos. Entonces, bueno, busquen industria farmacéutica y conejos. Es espectacular lo que les hacen. Después vamos a hablar de eso. Bien, resulta que su molécula predecían que no iba a hacerle nada al cuerpo, pero mata a los animales. No pudieron predecir que el animal que ustedes iban a usar de prueba era sensible a esa droga. O la mata, lo mata y deciden no usarla después. Bueno, vieron que se puso de moda hace bastante el tema de la inteligencia artificial, el machine learning y todo eso. Bueno, en realidad, el machine learning es simplemente una computadora que aprende algo. ¿Sí? Ese algo puede ser cualquier cosa. Digamos, por encima del machine learning está la inteligencia artificial. No es algo tan esotérico la inteligencia artificial, es simplemente un programa que decide algo, no es algo tan complicado. Podría llegar a ser una célula fotovoltaica que cuando detecta luz dispara una alarma. Listo, eso ya es bastante inteligente. Puede ser los modelos autónomos como las rumbas, eso también es inteligencia. Es una inteligencia bastante particular, pero es inteligencia. Bueno, la cuestión es, la inteligencia artificial lo que trata de hacer es buscar muchas maneras de procesar grandes cantidades de datos y sacar conclusiones. A veces esas conclusiones necesitan de nosotros y eso se llama aprendizaje supervisado. Y muchas veces hay técnicas que no requieren que nosotros estemos. O sea, que les damos los datos y la computadora va empezando a conectar relaciones sin necesidad de que nosotros le digamos qué es lo que tiene que buscar. ¿Sí? Las dos, la verdad, se complementan entre sí. Siempre estamos usando el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado, por ejemplo, es, a ver si puedo recordar alguno práctico. ¿Vieron en Google Fotos? Ustedes hacen la selección de la persona y le dicen, este soy yo, este soy yo, este. Eso es aprendizaje supervisado. Pero Google también tiene la capacidad, bueno, alguien le enseñó, ¿no? Pero de hacerlo solo eso. Puede identificar una cara. O sea, alguien le enseñó que eso era una cara. Pero el aprendizaje no supervisado, por ejemplo, podría ser, bueno, tengo 1 millón de fotografías. Y la verdad es que quiero que se clasifiquen automáticamente de acuerdo a la luminosidad. O que busque todos los parámetros posibles para decir por qué 2 fotos son diferentes. Y bueno, todos estos métodos, que son todos métodos matemáticos, tratan de lograr esas cosas, separar e identificar patrones. Después, estas cositas, estos algoritmos, estas maquinitas, les dicen a ustedes, esto se distingue por esta cosa y esta cosa. No sé qué vas a hacer con esos datos, pero para algo te puede llegar a servir. Ahí, ese es el aprendizaje no supervisado. ¿Y qué tiene que ver el supervisado y el no supervisado con el desarrollo de fármacos? Porque la verdad, la búsqueda de blancos, la búsqueda de fármacos, la detección de toxicidad, la síntesis de los compuestos. ¿Vieron cuando en química orgánica
uno sigue la receta de cocina para hacer una síntesis. Bueno, hay inteligencias que están entrenadas para crear esas recetas de cocina. ChatGPT no, es muy malo haciendo eso. Les va a inventar cosas que no existen y que no van a existir. ¿Vieron? Pero se había puesto de moda el tema de transformar las fotitos del estudio Ghibli. Bueno, eso es hacer un derivado de algo que ya existe. Se puede hacer con las inteligencias que hacen cosas de química. Uno les da un punto de partida y se les puede pedir que hagan ciertas modificaciones para que se comporte de otra manera. Entonces le podríamos decir, en teoría, que esta molécula es muy linda, tiene muy buena actividad en tal proteína, pero resulta muy tóxica. Quiero que la hagas menos tóxica. Está en pañales eso, pero se está pudiendo hacer. Eso sí requiere una computadora un poquito más compleja. Pero entonces, uno de los pipelines que había puesto antes, bueno, todo eso con inteligencia artificial. Unir cosas, detectar toxicidad, incluso predecir si mi droga, una vez que pase todos esos filtros, realmente se pueda comercializar. ¿Por qué? Porque estas cosas, estos modelos de lenguaje, por ejemplo, pueden analizar datos epidemiológicos, pueden tratar de predecir si una enfermedad va a ir en aumento o en disminución, pueden analizar la distribución de otros fármacos y si me conviene liberarlo en el mercado o no, ese tipo de cosas. Hay mucho, es enorme todo esto. Ahora, vamos a tratar de entender por qué aparece esto. Esto es bastante complicado dentro de todo. Pero resulta que los fármacos, como dije antes, se prueban en animales. Hay varios animales. Pueden ser perros, gatos, cerdos. Bueno, los perros y los gatos obviamente está prohibido. Cerdos, que no sé si se siguen usando. Conejos y sobre todo ratas. Diferentes tipos de ratas. Los ratoncitos grises, las ratas blancas, los marrones, en fin, un montón de ratas. También en peces. Pero ¿qué pasa? Una rata no es una persona, el chiquitito. Claro, no es que si yo hago una rata grande, probablemente sí, porque soy bastante rata, pero no va a ser, no es un humano. O sea, ni siquiera se parece a un nene. No estoy diciendo que los nenes son ratas, a lo que voy es por el tamaño. Pero me van a echar, ¿no? De la boca, si sigo haciendo. Bueno. Entonces, las ratas no son personas, los gatos no son personas, los perros no son personas. Saltar de uno de esos modelos a un humano y puede hacer que uno asuma cosas que no ocurren. ¿Sí? Tienen metabolismos diferentes, tienen formas de alimentarse diferentes, tienen tamaños de órganos diferentes, y eso puede llevar a fallar en todo lo que es el desarrollo de fármacos. Entonces, ¿qué se está ideando? Se está ideando cultivar células de humanos. Esas células de humanos, que vamos a ver cómo son, se depositan y van formando una bola. Esa bola se suelen llamar organoides o esferoides. Si alguna vez vieron un cultivo celular o un cultivo de bacterias, es plano, tiene una sola capa. Pero estos cultivos tienen muchas capas, son tridimensionales. Nosotros no somos bidimensionales, nosotros tenemos un volumen. Eso significa que de acá a acá hay una gran diferencia. Bueno, un cultivo celular no puede simular eso, un cultivo celular plano. Pero un organoide sí. No solo eso, sino que se puede sacar células de los humanos y utilizarlos para cultivar estos organoides, para cultivar estos cultivos tridimensionales. ¿Sí? Y esto lo que logra es que pueden sacar
muchas muestras de muchas personas sin necesidad de someterlas a un ensayo de fase 1. O sea, sin necesidad de darles la droga y pudiendo probar o pudiendo analizar qué pasa cuando trabajan con una población muy diversa. Eso es bastante bueno y se está haciendo y funciona. Pero están haciendo cosas como más de Frankenstein. Entonces lo que hacen es crear algo que se llama órgano en chip. Un órgano en un chip, que literalmente es eso. Es una plaquita, ¿sí?, que tiene una determinada forma, a veces tiene forma del órgano que quieren imitar, y le tiran estos organoides. Y van adquiriendo la forma del órgano que ustedes quieren imitar, pero en chiquitito. Entonces, ¿qué pasa? Pueden simular qué ocurre cuando una droga pasa por una vena, cosa que antes no podíamos. Por ejemplo, acá, este que está acá, usan una impresora 3D. O sea, realmente es una impresora 3D, pero en vez de utilizar un filamento de plástico como el PLA, lo que utiliza es un gel. Tira un gel y eso le da una formita. Y a esa formita le tiran las células que ustedes quieren cultivar y lo que sale, que no se ve muy bien, es una avena. Entonces, con eso, no solo pueden probar los fármacos, si lo hacen un poquito más grande, pueden reemplazar una avena de verdad. O sea, no es solo para fármacos, sino que puede utilizarse para crear órganos, de verdad, prótesis. Bien. Y después, otra de las cosas que no les mencioné, pero hay algo que no ocurre ni en fase 1, ni en fase 2, ni en fase 3, y es darle los fármacos a las embarazadas. Por razones obvias, ¿no? Entonces, ¿qué están tratando de hacer estos órganos en chip? Tratar de simular cómo actúa la placenta con esas drogas y ver si pasa o si no pasa. Y si me conviene que pase o si no me conviene que pase. Así que bueno, eso se está haciendo. Se está haciendo porque incluso los venden. O sea, son cosas comerciales, no es solo de un laboratorio. Pero ¿por qué es importante todo lo anterior? Bueno, porque la verdad que la FDA, que es la que básicamente manda todo lo que es el control de drogas y medicamentos, para, si no me equivoco, 2026. Sí. Bueno, sacó un acta. Y ese acta dice que se terminaron los ensayos con animales. Ni ratas, ni ratones, ni peces, ni nada. ¿Sí? Entonces, hay que volcarse sí o sí a todo lo que vimos antes. Se terminó. No hay más, no, está prohibido. O sea, no van a validar ninguna droga que venga de animales, que haya sido testeada por animales. Así que todo lo anterior hay que aprenderlo. No solo eso, sino que justamente la FDA sacó otra cosa que en 2 años va a ser interesante para la gente que hace alimentos, y es que prohibieron todo lo que son los colorantes alimentarios artificiales, lo cual va a tener unas consecuencias bastante interesantes para los países que son productores de alimentos. Así que bueno, espero que nos preparemos para empezar a investigar, porque hay que investigar todo lo que son, cuál es el efecto de los colorantes naturales. Que aunque uno no lo crea, es todo este mismo estudio, solo que aplicado a alimentos. Es lo mismo. O sea, ¿ustedes quieren estudiar un aditivo? Tienen que hacer esto. ¿Quieren estudiar un colorante? Tienen que usar esto. ¿Quieren saber cómo hacer una enzima súper eficiente, recombinante, tienen que hacer esto? Es inevitable. Pero bueno, el objetivo es justamente cumplir con estos requerimientos de, bueno, no hay que lastimar animales, pero sobre todo, lo bueno de esto es que nos permite ahorrar recursos. O sea, puede que sea un objetivo no intencional, pero tiene una ventaja y es ahorrarnos. No solo eso, sino que está apoyando el uso directamente de cosas de computadora. O sea, uno va y dice, la computadora me dijo que esto no era tóxico. Y dice, perfecto. No es tan sencillo, menos con ellos.
Bien, ¿cuáles son las herramientas accesibles? Esto no es completo. Debe haber un orden de magnitud más de cosas que hay para descargar. Entonces tenemos bases de datos de moléculas con sus propiedades físico-químicas y biológicas, software que nos permite hacer simulaciones de dinámica molecular o hacer modelado en 3 dimensiones, bases de datos donde existen datos de las proteínas, la relación que hay entre las proteínas, dónde se encuentran en mayor o en menor cantidad, o sea, para predecir si mi molécula va a actuar más en la piel, o en el hígado, o en ese tipo de cosas. En todos estos lugares hay una gran cantidad de código compartido, con lo cual no hay que arrancar de cero. Puede parecer un chiste, pero ChatGPT, Consensus, DeepSeek, Gemini, Copilot sirven para todas estas cosas, como modelos de lenguaje. Así que todo lo que es el desarrollo de código son muy buenos para eso. Después, hay unas páginas que es el Synthely, Google Live Studio y AlphaFold, que les permiten modelar estructuras tridimensionales de moléculas o diseñar rutas de síntesis. Y después tienen todo lo que son software para hacer el análisis de datos masivos o simulación o utilizar inteligencia artificial. Después tienen todo lo que es las bases de datos de papers publicados que pueden ser utilizados justamente por los modelos de lenguaje. Entonces, a partir de acá, ustedes pueden pedirle que haga todo un estudio para descubrir si hay algo parecido a lo que ustedes quieren hacer, sin necesidad de buscar paper por paper por paper. Bueno, hay muchísimas más. Y como les decía, la infraestructura para hacer todo esto no es extremadamente complejo, no tienen que usar un centro de cómputos de alto rendimiento, sino una computadora común y corriente. A lo sumo una GPU. Y esto supongo que quedará para alguien que se dedique a asuntos regulatorios, pero bueno, hay toda una cuestión ética con el uso de datos, sobre todo datos de pacientes, que está totalmente fuera de mi área, pero la verdad que es muy importante. ¿Qué casos reales hay? Hay bastantes, es bastante críptico tratar de encontrarlos, porque las empresas no suelen publicar cómo lo logran. Entonces hay que ir haciendo una investigación de detective, donde uno se encuentra con cosas bastante particulares. Bueno, resulta que esta fue la droga, supuestamente la primera droga que se diseñó íntegramente por inteligencia artificial. O sea, no hicieron acoplamiento, no hicieron nada de eso. Simplemente le pidieron que haga algo y la computadora les dio lo que tenían que hacer. Con la síntesis, con todo. Tardaron 12 meses. En vez de 5 años en hacer toda esa investigación, tardaron 12 meses. Muy lindo, salió en las noticias de especialidades, pero cuando después a mí me hacía ruido esta estructura, pero cuando le piden algo a ChatGPT, a Vandali o algo, y el dibujo que les da les parece conocido. Bueno, resulta que la inteligencia artificial en realidad agarró una molécula que ya existía y le modificó 2 cositas y listo. Y fue muy raro. El haloperidol. El haloperidol no sé si lo conocen, pero bueno, es un fármaco comercial. En fin, lo modificó un poquito y ya está, se lo aprobaron. Después tenemos esta, que lo que hizo en realidad servía para la artritis reumatoidea y la alopecia areata. Lo compraría, pero no sé dónde lo venden. Que gracias a métodos de inteligencia artificial lograron ubicarlo para el COVID, ¿sí? Para combatir los efectos inflamatorios del COVID. Después el semaglutida o Ozempic
funcionó porque lo que hicieron fue diseñaron el receptor, diseñaron y lo que empezaron a hacer fue crear diferentes combinaciones de aminoácidos y aminoácidos modificados. Entonces lo que iban probando era si se les unía y empezaron a encontrar que a algunos se les unía mejor que otros, pero todo esto en las computadoras. Y ahí después lo fueron probando en vivo y descubrieron que sí, y ahora desde hace unos años está pero en boga esta cosita. Y después esta, el LP-184, que bueno, no importa en realidad exactamente, pero lo que hicieron fue un análisis genómico, o sea, se empezaron a leer todo el genoma humano y encontraron que era muy probable que esta molécula sirva para tumores sólidos. Y cuando lo probaron, servía para tumores sólidos. Y es tan especial que tuvo una aprobación rapidísima para tratar cáncer en niños, que son, son una población bastante particular para probar fármacos. Bien, ¿cuál es prometo que estoy terminando. ¿Cuál es el futuro, los desafíos? Bueno, obviamente la integración multidisciplinaria, no es que los que se dedican a IA se terminó, no es lo que hacen biología estructural, no, somos todos al mismo tiempo. Y una persona no puede dedicarse a hacer todo. Créanme que no terminan bien, tratando de hacer todo. Así que no hagan una tesis multidisciplinaria porque te quedan pelados. Bien, otra de las cosas, otro de los desafíos es la validación y transparencia. Si ustedes están metiendo un montón de plata en recabar información, deberían hacerla pública. Ahí eso siempre fue un problema. Una de las cosas muy importantes en realidad es la formación de recursos humanos. Esos recursos humanos pueden moverse en varias industrias al mismo tiempo, no solamente la de desarrollo de fármacos. Y bueno, es súper importante todo lo que es el rol institucional. Si la institución no está con ganas de hacer esa transición hacia el desarrollo de fármacos racional, y es muy poco probable que ocurra. ¿Qué puede hacer la UCA en diseño de fármacos? En realidad puede hacer un montón. ¿Sí? Estuve mirando algunas de las investigaciones, justo en una de las páginas que figuraba por ahí. Y bueno, me estuve fijando cuáles son las carreras, y la verdad es que hay un montón de carreras que pueden interactuar entre sí en cada uno de los pasos del diseño de fármacos. ¿Sí? Alimentos con biotecnología, bioinformática, genética, informática sola, química, en fin, todas pueden interactuar entre sí. Pueden crear pueden organizarse toda la Facultad de Ingeniería para crear, para por lo menos poner a punto algunos de estos procesos. Incluso, si no me equivoco, le había puesto medicina. Pero sí, pueden. Bien, y esta es sobre mi tesis, que la hice en 2015, y es el diseño racional, síntesis y evaluación biológica de heterociclos nitrogenados con actividad antiparasitaria. Es un nombre muy largo, pero básicamente estaba enfocado en la enfermedad de Chagas. El tratar de buscar alguna droga eficiente, o algunas drogas eficientes para combatirlo, ¿sí? ¿Y por qué? En realidad hay algo interesante con el Chagas, que es algo malo, pero algo bueno, y es que el primer mundo les está apareciendo cada vez más casos de Chagas. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros nos vamos para allá. Entonces, les está interesando, ¿sí? Porque ahora los tienen ellos. No tienen la vinchuca, pero sí tienen a las personas. No es gracioso, pero lo que voy es que eso hace que por lo menos se empiecen a interesar más. Y si se interesan más, ponen más plata. O facilitan las cosas. Bueno, no voy a entrar en detalles sobre el Chagas, pero básicamente la gente que produce el Chagas es un parásito que se llama
Trypanosoma cruzi, y esta es una chinche, una vinchuca, que es el transmisor. Es una enfermedad crónica y no tiene cura a eso. Entonces, estudiamos el metabolismo, la estructura del ¿cómo se llama? Del Trypanosoma cruzi, y tratamos de identificar blancos de acción. Y uno de estos fue una que se llama tripanotiona reductasa, que es básicamente la enzima que se encarga de tratar de evitar el estrés oxidativo. O sea, protege al tripanosoma de que lo mate el estrés oxidativo, o sea, que se oxide muy rápido. Bueno, entonces, la tripanotiona reductasa es diferente, o sea, nosotros tenemos una parecida adentro que se llama glutatión reductasa. Pero afortunadamente, esta y la nuestra son diferentes. Entonces, el objetivo fue diseñar una o más drogas que ataquen a esta, pero traten de evitar a la otra. Entonces, para eso aplicamos varias estrategias, pero fundamentalmente la que les había mencionado al principio, que es el acoplamiento molecular. Identificamos la zona donde se produce la catálisis, o sea, donde realmente ocurre el cambio químico que permite que funcione la enzima, y tratamos de meterle moléculas. A través de, en realidad acá solamente hay dos ejemplos, pero hay más en la tesis, no quiero aburrirlos con esa parte, pero una fue hacer química en la computadora, que la computadora se encargue de usar un proceso iterativo para empezar a generar compuestos. Analizar cada uno de esos compuestos y ver si eso se unía fácilmente o no. ¿Sí? A partir de eso hicimos un ordenamiento y vimos que algunos compuestos se unían en teoría más que otros. Y eso lo sintetizamos en el laboratorio. Y por otro lado, tomamos la base de datos de Sigma Aldrich, que es básicamente una empresa que vende químicos, que fueron unas 200.000 moléculas, e hicimos lo mismo, agarramos las 200.000 moléculas, seleccionamos las que tenían ciertas propiedades fisicoquímicas que queríamos, como para que no sean tóxicas, y aplicamos el mismo proceso, acoplamiento. De ahí quedaron o sobrevivieron unas 11 estructuras, logramos comprar 4 porque estaban disponibles comercialmente y las trajimos. Y de estas 4, una fue activa. Yo sé, uno mira esto y dice, ¿cómo que o sea, tanto trabajo para que de 4? Pero bueno, la cuestión es que partimos de 200.000. Así que de 200.000 haya una que haya sido activa sin necesidad de obtener el resto, fue bueno. Y en este caso, los 20, se sintetizaron 20 compuestos, los 20 compuestos fueron activos, pero solamente 2 fueron realmente activos y muy poco tóxicos, al menos en las células. ¿Y cuáles son los proyectos en curso? Bueno, justamente utilizando AlphaFold, que es un programa de Google que es completamente gratuito, estamos diseñando, porque no existe en 3 dimensiones, un receptor, que es un receptor de dopamina, ¿sí? Que es el encargado o está relacionado con varios problemas neuropsiquiátricos. Y en estos momentos lo que estamos haciendo es tratando de justamente simularlo en membrana. ¿Por qué? Porque es un receptor de membrana. De ahí viene lo que yo decía de que si está en la membrana hay que simularlo en la membrana y ese tipo de cosas. Esto está en proceso. ¿Sí? Es algo bastante largo. También estamos trabajando en la generación de estos esferoides, donde se crean como unos órganos chiquititos, hechos de células humanas. Y mi trabajo en realidad fue crear una inteligencia artificial que permita reconocerlos y tratar de determinar su forma y estudiar qué ocurre a través del tiempo y con diferentes estudios, con diferentes tratamientos. Y otra de las cosas en las que estamos trabajando es en hacer el análisis automatizado de genes, donde se puedan sacar muestras, obtener resultados y compararlos con las bases de datos enormes de genes que hay.
Y por último, estamos usando inteligencia artificial para tratar de detectar los movimientos tanto bueno, de animales como de personas y hacer evaluaciones como por ejemplo el comportamiento. Acá esto de vigilancia lo puse con signo de determinación porque es medio turbio eso, no es mi objetivo, pero es algo que existe. Detección de patrones de movimientos, estudios deportivos, detección de caídas, accidentes, todo ese tipo de cosas. Bueno, les iba a decir que soy el calvo, pero hay muchos. Entonces se complicó. Estoy acá atrás, siempre estoy atrás. Nunca me van a ver en ninguna foto, siempre estoy atrás. Bueno, este es todo el grupo con el que trabajo, multidisciplinario. En fin, ahí estamos trabajando en la Facultad de Medicina de la UBA, ahí en Plaza José. Y bueno, ese es mi papá. Bueno, gracias. Esta es la... ¿Cómo se llama? Acá pueden conseguir la presentación. Bien. Bueno, muchas gracias. Voy a hacer dos pequeños comentarios para ver si te doy pie a agregar algo más. Voy a contar algunas cosas de la prehistoria de todo esto. Una época muy cortita, en los años 80, probablemente por José no había nacido, estaba por ahí, donde, por supuesto, se planteó siempre el problema de ganar tiempo para sintetizar lo antes posible los medicamentos. Entonces se desarrolló, le digo, duró muy poco, la química combinatoria. La química combinatoria consistía en largar varios caminos de síntesis en forma matricial, obtener sopas de moléculas, probarlas, y la que tenía actividad biológica se empezaba a estudiar para hacer purificaciones y estudiar en forma independiente todo ese grupo de moléculas. Duró muy poco porque apareció esto. Bueno, uno de los capítulos de mi tesis era de química combinatoria, pero no la puse. Está bien, pero por eso quería darte el pie, porque seguro habías citado la química combinatoria en su momento. El otro tema es lo que ha progresado la capacidad de cálculo. En el año 2002, más o menos, para hacer el diseño de una molécula que podía tener actividad biológica, se necesitaba centro de supercomputación. De hecho, yo trabajé en una universidad de España que se proveía del centro de supercomputación de Barcelona, y de una molécula que por ahí tenía 40 átomos, había que quedarse con 10 a lo sumo, donde podía estar la actividad biológica, porque tardaba una semana en hacer cálculos del mecanismo, por ejemplo, de reacción, y después, para ver si ese mecanismo era activo, se tomaba la estructura de rayos X, por ejemplo, de la proteína de la bacteria, y se trataba de hacer encajar el pedacito de molécula a ver si desarrollaba la actividad que se pretendía desarrollar. Eso fue lo que dio origen a que a la amoxicilina se le agregara clavulánico, que es una forma de engañar a las beta-lactomasas, eso, para que entre la amoxicilina. De ahí algo para... No, el tema de los colorantes y especias, que hay que estudiarlo como medicamento. Los colorantes y las especias, como decía Paracelso, el tóxico hace al veneno, o mejor dicho, la concentración hace al veneno.
Por lo tanto, tanto los colorantes como las especias son mecanismos de defensa de las plantas. Por lo tanto, hay que estudiarlas cuando las consumimos. El tema de Chagas, clave lo que acaba de decir Juan José. Un muchacho de 18 años, al cual en un preocupacional le da la reacción de Machado Guerreiro positivo, puede no llegar a trabajar en su vida. Y el laboratorio tiene que tomar la decisión de qué hace con eso. Un problema ético gravísimo que a mí me pasó de cerca, porque ustedes, el bioquímico está condenando de por vida a una persona que en realidad va a morir de Chagas, o sea, de otra cosa antes, o la manifestación del Chagas le va a llegar a los 60 años. Tremendo problema ético. Un aplauso más para... No cuenta con presupuesto todavía, pero de alguna manera hacemos llegar nuestro agradecimiento a los expositores. Esto es un Muy libro. merecido. Gracias, a ustedes por la presencia. Realmente contar con tantos estudiantes, profesores, nos honra a nosotros, nos da entusiasmo para volver a organizar otro, para ver si nos animamos en algún momento a hacer 2 por cuatrimestre.